Eh, Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Comenzamos esta conferencia cuyo título es Vegetación urbana y biodiversidad. Abordaremos el papel que juega la vegetación urbana como sustento y refugio de un nutrido grupo de especies de distintas clases taxonómicas, la cantidad y variedad de organismos cuya presencia depende de las plantas urbanas nos sorprenderá a todos. Contamos para ello con la presencia de José Manuel Soria Castaño, que me acompaña en la mesa. Él es técnico superior en gestión de recursos naturales del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez. José Manuel es además miembro de Ecologistas en Acción y socio fundador de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Ha trabajado en la realización de documentales para National Geographic, BBC y Canal Plus. Ha sido responsable del Reptilarium que la empresa Vitis tenía en el Zoo Botánico de Jerez y responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la misma institución. Esta charla se desarrolla gracias al acuerdo suscrito entre la Asociación Ecologistas en Acción y el Ateneo de Jerez. Este acuerdo de colaboración tiene como fin o objetivo la divulgación y sensibilización sobre temas medioambientales. Bueno, pues yo ya sin más os dejo con José Manuel. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, lo que ha dicho... Solamente una puntualización. Es verdad que soy técnico superior en gestión de recursos naturales, pero no soy técnico de la delegación de medio ambiente. Colaboro con la delegación de medio ambiente, pero no soy técnico en la delegación de medio ambiente. Bueno, Jaime, sí. Sin anestesia ni nada. Bueno, me lo sé. ¿Se oye? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes en primer lugar a todos y a todas, y muchas gracias por haberme invitado a este día y además de la mano de una persona de la que aprendo toda la semana. Yo se lo digo a José Manuel, cada semana aprendo con él, con Soria aprendo pues de este maravilloso mundo de que emprendí hace ya tres años, que al final uno pues tiene la sensibilidad que la tiene, puede tener todas las ganas, pero es verdad que hace falta también un componente importante de conocimiento y en ese sentido pues hay que apoyarse en los mejores. Lo sabe Patricia, que está allí detrás, y también lo sabes tú, y por eso pues siempre hemos querido pues basar todas las políticas medioambientales que estamos llevando a cabo como ayuntamiento en personas como vosotros, además que tienen muchísimo conocimiento, unas ideas fantásticas, y yo creo que si cada día pues Jerez es un poquito más verde, pues gracias también a vosotros y también a la colaboración de muchas personas que estoy viendo también aquí, que no solo estáis cuando hacemos determinadas actuaciones que vamos avanzando, sino que también estáis pendientes cuando nos equivocamos, que siempre lo decimos, no podemos hacer todo perfecto, cometemos nuestros errores, pero nunca se hace nada con ninguna mala intención. Y entre los valores que yo creo que hay que poner de relieve que has aportado a la ciudad de Jerez en estos últimos años, es que, por ejemplo, el Plan Árbol de Jerez, y está allí Patricia, es una realidad gracias a ti, gracias al trabajo conjunto. Se está recuperando también el Parque de Santa Teresa, se va a hacer ahora pues un análisis de la biodiversidad también del Parque de Santa Teresa de tu mano, también la recuperación del aula del Retiro. Todo eso lleva el sello tuyo, lleva el sello también de los compañeros de Medio Ambiente, así que para mí es un verdadero placer estar hoy aquí y bueno, pues servir de presentación pues a una persona que, como digo, de la que aprendo todos los días. Así que muchísimas gracias por todo lo que hace, muchísimas gracias también al Ateneo por acoger esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a ti. José, yo no sé si me has ayudado o me has puesto más nervioso. Bueno, en primer lugar agradecer al Ateneo y a Ecologistas en Acción que hayan invitado, no a mí, sino al Departamento de Educación Ambiental del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez. El objeto de la charla de hoy, lo que vamos a tratar, es un poco de hacer ver
que uno de los papeles que cumple la vegetación urbana es el de servir de soporte de la biodiversidad que alberga la ciudad. No quiero que se me olvide dar las gracias a aquellas personas que han prestado su diapositiva, su fotografía o su conocimiento y espero que lo que vamos a comentar os resulte interesante, aunque sé que hay gente en la sala que no le voy a descubrir mucho. Para estas personas que tienen gran cantidad de conocimiento, espero que al final de la intervención podamos un poco establecer un pequeño coloquio donde intercambiemos algunas ideas. Me pongo las gafas porque la edad no perdona. Como decía, a ver que me voy. Como decía, lo primero que creo que debemos hacer es un poco definir qué es biodiversidad. Aunque la palabra es bastante ilustrativa, pero creo que es importante que nos quedemos con la definición. Biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de todas las clases, incluida la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas. O sea, todas esas interacciones, todas esas relaciones también es biodiversidad. Hay una cosita que no sé cómo se hace. A ver. Aquí. Vale. Lo que sí os advierto que no esperéis que veamos un listado exhaustivo de especies y demás, porque en el poco tiempo que tenemos eso sería prácticamente imposible. Lo que vamos a hacer es hablar, dar unas pinceladas acerca del objeto de la charla, que es ese papel que cumple la vegetación urbana. Tenemos un país que tiene una gran biodiversidad, un país muy, muy rico, y antes de seguir, quiero que os quedéis con esta foto, con los colores de esta foto que tenemos en pantalla, porque después voy a comentar una cosa que creo que es interesante. Bueno, como decía, tenemos un país con una gran biodiversidad y eso hace que podamos disfrutar de una cantidad de especies tremenda. Aquí tenéis una representación de alguna de estas especies y os preguntaría, no a los expertos, pero sí a aquellos que no sean expertos en la materia, si os podéis hacer una idea de en qué parque natural podemos encontrar las especies que tenemos en la pantalla. ¿Alguien se hace una idea de en qué parque natural, en qué reserva podemos encontrar estas especies? Bueno, pues todas estas especies las tenemos en la ciudad de Jerez. Todo lo que veis en pantalla es una pequeña muestra de lo que podemos encontrar en la ciudad. Y esa pequeña muestra tiene una cosa en común, y es que todos dependen en mayor o menor medida de la vegetación que tenemos en la ciudad. Sin esa vegetación, algunos no podrían estar de ninguna de las maneras y otros verían mucho más difícil su supervivencia dentro de la ciudad. Me tengo que acostumbrar al cacharro este. Es cierto que hay algunas especies que podrían subsistir en la ciudad sin que hubiera ni un solo arbusto ni un solo árbol. Son aquellas que son de un marcado carácter rupícola o que pueden encontrar alimentos fuera de la ciudad. Pero serían pocas especies con menos efectivos y su supervivencia sería mucho más difícil de lo que es contando con la vegetación que podemos contar en la actualidad. Jerez como biotopo, podríamos decir que es un espacio rocoso, una especie de macizo rocoso situado en medio de una pseudoestepa, que es lo que conformaría todos estos cultivos, sobre todo de herbáceas, de cereal, también de otras de leguminosa como garbanzo, habas forrajeras, otras especies como girasol, viñedo y demás. Es un espacio
de grandes zonas abiertas con poco arbolado, o sea, sería algo comparable a una pseudoestepa. Dentro de esa pseudoestepa, que es cierto que en la parte que pega a la carretera de Cartuja hay algo de arbolado, pero toda la parte norte de la ciudad, toda la parte oeste, está rodeada de una campiña con bastante poco arbolado. Dentro de esa leche, no acabo de cogerle el rollo a esto. Dentro de ese biotopo encontraríamos, dentro de ese macizo rocoso, encontraríamos bosquetes que lo formarían todo lo que son parques y jardines. A ver si me aclaro con el mando. No, esto va hacia... Ah, le he dado la vuelta, joder. Aquí. Como decía, encontraríamos esos grupos vegetales que son los parques, el arbolado del acerado y demás. Y sobre este espacio es donde se desarrolla la vida de los organismos que vamos a tratar. Podemos dividir la vegetación que ocupa la ciudad en 3 grupos principales. El primer grupo sería la vegetación espontánea, o sea, aquella que crece, como su nombre indica, sola, sin que le tengamos que prestar ninguna atención, ninguna ayuda. Después estarían las masas mixtas, aquellas donde conviven vegetación espontánea y plantas que hemos cultivado, que hemos plantado, como este parque que tenemos aquí de la zona de la Marquesa, un ejemplo como otros que hay en la ciudad, el parque del Parque Atlántico, ahora el Parque de la Canaleja y otros que hay en la ciudad que aunan tanto vegetación cultivada como vegetación espontánea. Y por último tendríamos la otra tipología, que serían los espacios de plantas cultivadas, ¿no? Los parques como este que vemos en la imagen del Recreo de las Cadenas, que aunque en su mayoría son plantas cultivadas, pero es prácticamente imposible encontrar una zona verde donde no haya, aunque sea algunas pocas especies espontáneas. Aunque es sabido por la mayoría, pero creo que es importante que lo repitamos, los beneficios que nos reporta la vegetación. Por un lado, ayuda a frenar la emergencia climática al fijar nitrógeno, contribuye a mitigar los efectos, porque aunque la emergencia climática ya es una realidad, pero es cierto que los árboles nos ayudan a mitigar esos efectos al suavizar el clima mediante su sombra o mediante esa humedad que sacan del subsuelo y la transportan al aire que nos rodea, atenuando bastante la temperatura. Por otro lado, reducen la contaminación acústica, al frenar la evolución de las ondas sonoras. Mejoran la calidad del aire, porque, como sabéis, el viento arrastra partículas de contaminantes, de polvo y demás, que al pasar por los árboles actúan como filtros naturales, fijando esos contaminantes y purificando el aire. Tienen efectos positivos sobre la salud. Se han hecho estudios sobre cómo es la recuperación de una persona que está convaleciente en un entorno donde hay vegetación, donde hay flores, donde hay verde, y en un espacio donde carecen de estos seres vivos. La recuperación es mucho más rápida en un espacio rodeado de verde y de naturaleza. Aumenta el valor de la propiedad. Esto es otra cosa curiosa. Si tenéis un piso o una casa en un entorno urbano donde no hay vegetación, donde no hay jardines, donde no hay parque, y tenéis una de características idénticas en un espacio rodeado de jardines, el valor de esa propiedad inmobiliaria es mucho mayor en aquellos espacios donde hay vegetación alrededor. Posibilita el aumento de la biodiversidad, que es lo que vamos a ver luego, y aumenta por consiguiente nuestra calidad de vida. Hablando de la biodiversidad en concreto, la biodiversidad nos aporta también una serie de beneficios
al que habitualmente no le prestamos atención. Por ejemplo, el equilibrio ecológico. ¿En qué se puede, cómo podemos poner de ejemplo el equilibrio ecológico? Pues, por ejemplo, esta mañana en la radio me preguntaban acerca de los pulgones que afectan a las jacarandas y tal, con la pringue esa que echan y demás. Bueno, pues esta vegetación que tenemos en el entorno y demás permite que haya especies que son depredadores, por ejemplo, las mariquitas, que depredan sobre los pulgones. El hecho de que tengamos una vegetación lo más variada posible, lo más rica posible, hace que mantengamos un equilibrio ecológico que sin ella sería prácticamente imposible. Es un recurso educativo de primer orden. Nos permite formar, nos permite educar, nos permite enseñar mucho de los fenómenos naturales gracias a esa biodiversidad que tenemos cercana sin necesidad de que vayamos con grupos escolares o con personas de cualquier tipo fuera de nuestra ciudad. Fomenta por no saltármelo, es un recurso cultural y artístico de primer orden para la pintura, para la poesía, para la literatura. Muchas de nuestras leyendas, de nuestros cuentos infantiles y demás, están basados en esa naturaleza que tenemos en la ciudad. Pongo de ejemplo, pues, por ejemplo, la cigüeña, las golondrinas, los gorriones, todo esto. Hay cantidad de cuentos, de poesía que están relacionadas con esta biodiversidad que tenemos en la ciudad. Fomenta la ciencia ciudadana. ¿Cómo fomenta la ciencia ciudadana? Pues primero despertando la curiosidad, porque hay muchos fenómenos que vemos un día y nos preguntamos por qué ocurre esto, y eso despierta nuestro interés por saber, y después nos permite, una vez que nos ha despertado ese interés, poder desarrollar esta afición a escasos metros de nuestra casa o en nuestro propio jardín, aquel que cuente con la suerte de tener un jardín, un patio donde observar estos fenómenos. Por tanto, es un recurso para fomentar la ciencia ciudadana. La generación de alimentos es otro de los aportes que hacen esta biodiversidad, no tanto por la ingesta directa de aquello que produce, como por el papel que cumplen algunos de estos organismos. Por ejemplo, los polinizadores. Sin estos insectos, sin los polinizadores, pues estos huertos urbanos, los huertos que hay en torno a la ciudad y demás no sería posible. Entonces, el papel que cumplen esos polinizadores, o bien la obtención de miel en el caso de las abejas, es otro de los aportes de esta biodiversidad. Y aumenta también nuestra calidad de vida, porque yo os haría una pregunta. ¿Alguien se puede imaginar cómo sería la primavera en Jerez sin el aroma del azahar, por ejemplo? ¿O cómo sería una tarde de verano en la Alameda Vieja o en la Plaza del Arenal sin los chillidos de los vencejos que vuelan dando vueltas por la ciudad? ¿O cómo sería el no ver mariposas? Pues sería seguramente una vida mucho más triste que la que tenemos. ¿El qué, perdón? Bueno, ¿qué aporta la vegetación urbana a esa biodiversidad? Que es un poco el objeto de la charla esta de hoy. Pues aporta varias cuestiones. No vamos a hacer un repaso exhaustivo, mencionaremos las más importantes o al menos las más frecuentes, como es aporta alimento. Hay multitud de organismos que se alimentan gracias a estas plantas, algunos con sus hojas. Por ejemplo, ahí tenéis una foto de una mariposa a ver, porque es que no estoy acostumbrado a este formato y no sé cómo tengo que hacer para el puntero. Bueno, total. La mariposa que tenéis arriba a la izquierda es la mariposa del madroño, a la derecha tenéis la oruga. Si no tuviéramos un madroño, esa especie que se alimenta de la hoja del madroño. ¿Aquí hay puntero? Vale.
Aquí, vale. Pues esta oruga que se alimenta de estas hojas no podría sobrevivir si no tuviéramos madroño. Eso es algo que ocurre con la mayoría de las mariposas. Tienen 1, 2, 3, 4 plantas nutricias de las cuales se alimentan, y sin esa planta específica o sin ese grupo de plantas no puede haber esas mariposas. Con lo cual, la existencia de esas plantas es la única forma que tenemos de atraer esas mariposas hacia nuestra ciudad. El polen es otro, y el néctar es otro de los recursos que aprovechan mucho de los organismos, y tenemos una abeja. Los frutos de muchos de los árboles y arbustos que pueblan la ciudad son la fuente de alimento de muchísimas aves. La mayor parte de la gente cree que las aves insectívoras solamente comen insectos. Las aves insectívoras, sobre todo en otoño, la base de su alimentación son los frutos de muchos de los arbustos que tenemos en los parques y jardines de la ciudad. Por tanto, sin ellas sería mucho más difícil que sobrevivieran muchos de estas especies, como el estornino que tenemos en la foto, que podría vivir en la ciudad, pero tendría que ir podría dormir en la ciudad, tendría que ir al campo a comer si no hubiera alimento dentro de la ciudad. Los pulgones, que como sabéis son succionadores de savia, los brices, las setas, si no hubiera madera muerta sobre la que crecer, pues no tendríamos la variedad de setas que tenemos en la ciudad. Otros organismos que aprovechan la celulosa, como termitas, y después otros organismos que casi nunca reparamos en ellos, pero que son importantísimos, como son los líquenes, que también aprovechan esa humedad y esos nutrientes que aportan las plantas para poder sobrevivir en la ciudad. Aparte de esa alimentación directa de la planta, estas plantas atraen a esos animales que decíamos, y estos a su vez son presas para otros animales. Ahí podemos ver, por ejemplo, un carbonero que está intentando alimentarse de larvas de procesionaria, que es una de las plagas que afecta al pino, un agateador, que es una especie que tenemos relativamente abundante en la ciudad, lo que pasa es que es muy difícil de ver, es más fácil oírla que verla, y que en la sierra recibe un nombre muy curioso, que es repechín, y el nombre de agateador propio hace alusión a la forma que tiene de desplazarse caminando por los troncos, cabeza arriba o cabeza abajo, en busca de esos insectos que están ocultos en las grietas de la corteza y de los que se alimentan. Esta abundancia de aves que vienen a alimentarse o que vienen a refugiarse para dormir atrae a depredadores, como es el caso del cárabo común. En Jerez, prácticamente en cada parque que tenga cierto tamaño, en cada grupito de árboles que tenga cierto tamaño, tenemos una pareja de cárabos criando. Es una especie que es un depredador y se alimenta de aves, igual que también se alimenta de roedores y de otras especies. Tenemos también insectos que a su vez son depredadores, como la mariquita. Me doy la vuelta porque lo había planteado en la pantalla, pero se ve muy pequeñito y no veo en la pantalla lo que estoy viendo aquí en la proyección. La mariquita, como decía, aquí la tenéis depredando sobre un pulgón. El pulgón, como decía antes, es una de las causas que hace que muchas calles, cuando los árboles están en flor, esa pringue que se ve en el suelo, es porque los pulgones extraen la savia, aprovechan parte de los nutrientes de esta savia y excretan por una glándula que tienen en la parte del dorso, excretan los azúcares. Esos azúcares son los que pringan. Las mariquitas y otras especies de insectos auxiliares nos ayudan a controlar esas plagas. Es más importante mantener el equilibrio de esos insectos auxiliares que utilizar veneno, porque si utilizamos veneno matamos a esos insectos que son perjudiciales, pero también matamos a sus depredadores, con lo cual rompemos el equilibrio y al final tenemos que usar cada vez más veneno. También son hospedadores. Aquí veis, esto es una oruga de mariposa de la col,
que se alimenta de crucífera, de col, de aramago, de rábano, de muchas especies de la familia de las crucíferas, y que tiene entre sus depredadores una avispa que la paraliza con la picadura, pero no la mata, le pone huevos, y todas estas cositas amarillas que veis son los huevos de estas avispas que nacen y devoran a esa oruga. Esta avispa nos ayuda a controlar una plaga que es la mariposa de la col. Después tenéis otro organismo como este, que es un malófago, vulgarmente un piojillo, se alimenta de las plumas de las aves. Si no tuviéramos plantas, pues la mayor parte de estas especies no podrían estar en la ciudad. Los malófagos, hay algunos que son como las mariposas necesitan una planta para alimentarse, para que la oruga se alimente, sin ella no pueden sobrevivir. Bueno, pues los malófagos también están muy especializados. Hay malófagos que son propios de algunas especies de aves solamente, no pueden estar en cualquiera. Y por último, lo que he puesto aquí arriba, de ganado, que os habrá sorprendido a algunos, y es porque hay especies como las hormigas que pastorean a los pulgones, los cuidan a cambio de esos azúcares que excretan. Las hormigas se encargan de que nadie moleste a los pulgones, de defenderlo de otros depredadores, porque a cambio los pulgones le dan ese azúcar. Por eso he dicho lo del ganado, ¿no? Porque se encargan de cuidarlo, pastorearlo como si fuera verdadero ganado. Otro de los aportes de esta vegetación son los lugares para la reproducción. Aquí tenéis este hueco en una amelia, donde cría todos los años una pareja de abubillas, además saca varias polladas. Cerca hay otra amelia. Tenéis un orificio de un pito real. Todo esto es dentro de la ciudad, esto en concreto en el zoo. Este es un nido de paloma torcaz, una especie que no había en la ciudad hace un par de décadas, pero que empezaron a llegar y ahora mismo es una especie súper abundante. El año pasado, viendo Semana Santa en la puerta del ayuntamiento en el palco, enfrente había un naranjo y con la banda tocando y tal, estaban las palomas entrando a cebar los pollos en el naranjo que estaba frente a la puerta del ayuntamiento. Se han adaptado magníficamente a la ciudad. Bueno, pues esta especie cría exclusivamente en los árboles, como tantas otras. Si no hubiera árboles no podría criar. Aquí tenéis una oteca de mantis, también la suelen hacer en los árboles. Este animalito tan simpático que es un lirón careto, y aunque parezca increíble, lo hay en la ciudad y a veces en gran número. En la ciudad tenemos 5 especies distintas de roedores. Sin embargo, la mayoría, si preguntas qué roedores en la ciudad, te dirían ratas y ratones. Pues tenemos 5 especies distintas de roedores en la ciudad. También, aunque el lirón puede criar en piedras y tal, pero le gusta mucho criar en huecos de árboles. Y después numerosas especies de insectos, como esta abeja carpintera, que utilizan los árboles como lugar de reproducción, las plantas como lugar de reproducción y como lugar del que se nutren, ¿no? También encuentran refugio, y el refugio en el amplio sentido del término, ¿no? Por ejemplo, el águila calzada, para cazar, utiliza la vegetación camuflándose o la utiliza como oteadero. En el zoo es muy frecuente verla. Hablo de águilas que vienen de libertad, que se ponen en la copa de los árboles a acechar a las palomas hasta que detectan alguna que esté un poco más débil que las demás, y utilizan la ocultación entre los árboles para cazarla. También como lugar donde pernoctar, donde dormir, los grandes dormideros que se forman en la ciudad, de lavandera, de gorriones, de estorninos. También un espacio para el camuflaje. En Jerez, aunque mucha gente no lo sepa, ya cada vez menos, pero existían tres poblaciones de camaleones, una en la zona del zoo, otra en la Hijuela de los Siete Pinos, allí entre La Granja y
aquí, la avenida de la Granja, donde está la residencia de ancianos, y otra en la carretera de Cartuja. Bueno, pues el camaleón no podría sobrevivir sin ese camuflaje que le prestan, aparte de las presas, pero el camuflaje es fundamental para la supervivencia del camaleón. Lo mismo ocurre con los erizos, que también son relativamente abundantes en la ciudad, en algunos parques de la ciudad, y que encuentran refugio entre esa vegetación. Igualmente reptiles como la salamanquesa. Otro de las aportaciones de esta vegetación como apoyo a esa biodiversidad, ese enriquecimiento de la biodiversidad, son las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales que nos brindan las plantas modifican, crean distintos ambientes, crean como un rosario de ambientes distintos, de humedades distintas, de insolaciones distintas, de protección contra el viento distinto, que hace que algunos organismos que no podrían sobrevivir sin esos microclimas que se crean en los parques. En este tema queremos poner énfasis porque vamos a hablar de un grupo de plantas que para mí es interesantísimo, pero muchas veces está denostado, ¿no? Porque tiene muy mala fama. Y es la vegetación espontánea, aquella que crece en cualquier solar, en alguna calle, en algún alcorque, y que cumple una función, entendemos que importantísima. Aportan beneficios similares a los que brinda la vegetación, o sea, todo lo que hemos dicho, o casi todo lo que hemos dicho para la vegetación cultivada es extrapolable para la vegetación espontánea. Aumenta considerablemente la biodiversidad urbana, por sí y por lo que aporta de atractivo para otras especies que, como decía, dependen de ella. No consumen recursos, o sea, esa foto que hemos visto al principio, esas dos fotos que hemos visto al principio, eso no lo ha plantado nadie, no lo ha regado nadie, no lo ha abonado nadie, no lo ha logrado nadie, sin embargo, estéticamente es súper atractivo. Máxime cuando muchos de los espacios donde crecen están degradados, como antiguas escombreras y demás, que desgraciadamente existen, y que esa vegetación la cubre y da un aspecto mucho más bello de lo que sería si no estuviera. Como he dicho, no requieren cuidado ni mantenimiento, ofrecen refugio a los insectos auxiliares, o sea, no solo del pulgón de la jacaranda vive la mariquita vive todo el año, come, ¿no? Entonces necesita que haya fuentes de alimento mucho más extendidas, mucho más en el tiempo y en el espacio, y esa vegetación espontánea hace que estos insectos auxiliares tengan lugares donde refugiarse en aquella fecha en la que no lo encuentran en la vegetación cultivada. Brindan sustento y refugio a los polinizadores. Hay cantidad de especies que dependen de esto, que una parte del tiempo están en las plantas cultivadas, pero otra parte del tiempo están en la espontánea. Crecen en espacios degradados y lugares extremos, o sea, crecen en algunos espacios donde la vegetación cultivada no podría sobrevivir. Habría que hacer intervenciones costosísimas para permitirnos su existencia. Y los costes de su gestión son mínimos. Los costes básicamente se reducen a cuando crece demasiado, en aquellos casos que crezca demasiado, pues a segarla, preferentemente con un sapo, con un tractor o con desbrozadoras. Por tanto, ¿seguís pensando que son malas hierbas o son buenas hierbas? Yo creo que tenemos que ir cambiando los términos, el lenguaje no es inocente, aquellas cosas que decimos cuando hablamos tienen consecuencias, y utilizar términos como mala hierba o maleza o pastizal, que tienen una connotación peyorativa y que tiene su lógica, porque estos términos vienen de cuando el hombre... cuando el ser humano, que si no Patricia me echa la bronca, hombre y mujer, cuando el ser humano
tenía para sobrevivir que cultivar con sus propias manos y herramientas rudimentarias, la competencia con una hierba era una cuestión de vida o muerte. Eso afortunadamente ya no ocurre y también la información que tenemos hoy no es la que tenían nuestros antepasados. Sin embargo, estas plantas siguen arrastrando ese estigma que creo que entre todos podremos ir cambiando. Podemos ir cambiando y es una de las funciones que tenemos en el Departamento de Educación Ambiental del Servicio de Medio Ambiente. Aquí, por poner unos pequeños ejemplos, esa maravilla de mariposa que es la Vanessa atalanta no podría vivir si no tuviera esta planta que es la ortiga. Un poco molesta, pero esta planta es la que hace posible que esa mariposa exista y esa mariposa es la que de alguna forma controla en parte a esta planta porque sus orugas se alimentan de ella. La ortiga, por cierto, que tiene muy mala fama, pero la ortiga es comestible, se come en sopa, se come en tortillas, con la ortiga se fabrican fertilizantes naturales, insecticidas naturales, es una planta que tiene muchas aplicaciones. O plantas como esta, la Aristoloquia. Sin esta planta no podríamos tener en la ciudad esta maravilla de mariposa, la mariposa de la Aristoloquia o mariposa arlequín. Y después hay otras plantas como la cerraja, que es conocida de todos y que es aprovechada por los jilgueros y otras aves para alimentarse de sus semillas. Voy a ir un poco más rápido. Decía antes que tenemos un país que es una maravilla en cuanto a biodiversidad. Bueno, la provincia no es menos que el país. Tenemos una provincia que es la mejor, para mí es la mejor de España en cuanto a biodiversidad y a importancia de la conservación de la biodiversidad. Algunas de las especies más llamativas, que más sorprende a la gente, que es profana en la materia, que no ha oído hablar de que tenemos orquídeas en Cádiz, pues aquí tenéis 4 especies de orquídeas que están, por ejemplo, las podéis encontrar en el Parque Natural de Grazalema, en el Parque Natural de los Alcornocales. ¿Dónde más creéis que podemos encontrar a estas 4 maravillas de la botánica? La aguililla también, por ejemplo. La laguna de Medina, correcto. Habéis hecho la tarea. Y en una escombrera de Puertas del Sur. En Puertas del Sur, no vamos a decir dónde porque os voy a explicar alguna cosilla, pero tenemos estas 4 especies. Yo había localizado una, pero Íñigo, que lo tiene todo controlado, tenía localizada a las 4 especies y todo esto lo tenemos en la avenida Puertas del Sur. Pero por si todo esto fuera poco, tenemos estas especies... A ver, perdón, que me he ido... Tenemos estas especies que tenemos en pantalla, que es me lo leo porque yo ni conocía esta planta, me la enseñó Íñigo hace poquito, la picris, que es una especie que es la primera cita para la provincia de Cádiz. Y la ha encontrado Íñigo en este solar de Puertas del Sur. Es la única cita que hay en la provincia de Cádiz de esta especie. Han venido ¿de dónde, Íñigo? Del Jardín Botánico de la Junta, ¿no? A recolectar las semillas de esta planta, porque ya digo, es una planta rarísima. Efectivamente, si no fuera porque no puedo ver las notas. Aquí. Efectivamente, está catalogada como en peligro de extinción. Y ya digo, solamente hay una cita de Íñigo aquí en la provincia, aquí en Jerez. Después tenemos el Hipericum, este que tenemos aquí, el Triquetrifolium, que es otra especie muy rara que también la tenemos en este solar de la avenida de Puertas del Sur. Y por último, esta planta, la Caléndula estellata, que la descubrimos hace 5, 6, 7 años, allí en la avenida de Puertas del Sur por primera vez,
Y esos tonos que veíamos antes en la segunda diapositiva de color naranja, que arriba se veía la ermita de San Telmo, de este pequeño núcleo, que fue el primero que descubrimos, saltó a otro un poco más adelante, en la zona del Mopu, y de ahí saltó aparentemente, parece que ese fue el proceso, aunque pudo ser al contrario, saltó a la zona de la cuesta de San Telmo, y ahora mismo hay unas praderas magníficas, una verdadera preciosidad de la caléndula estellata. Pero bueno, no hace falta ni que tengamos grandes extensiones de tierra. En cualquier espacio se abre paso la vida. Fijaros en qué sitio más humilde, en una grieta de una calle cualquiera, se abre la flora camino y crece flora interesantísima, como la Andriala integrifolia, que es la amarillita esta que tenemos aquí, que Íñigo dice que se llama pan de conejo, yo no lo había escuchado en mi vida lo de pan de conejo, y el sedum que también crece en cualquier grieta de cualquier acera. ¿Cómo fomentaríamos la biodiversidad urbana? Creemos que hay varias formas de hacerlo. Voy a mencionar la que creemos que son más importantes. La primera es conociéndola. ¿Por qué conociéndola? Porque si no la conocemos, difícilmente vamos a fomentar, vamos a conservar la biodiversidad urbana. Y cuando hablamos de conocerla, hablamos de estudiarla, de estudiar sus tipos, sus características, su evolución. También localizándola. Tenemos que saber dónde está, como estos hallazgos que decíamos antes. Inventariándola, tenemos que saber cuánta hay. Tenemos que tener la máxima información. Después de conocerla, o sea, de estudiarla, tenemos que educar y tenemos que divulgar. Tenemos que crear sensibilidad en la población, empezando por los más jóvenes, pero a toda la población en general. Pero después, una vez que hayamos, o paralelamente a que hayamos creado esa sensibilidad, por muy sensible que seamos, incluso los que ya lo somos, si no la conocemos no podemos contribuir a conservarla. Entonces, muy importante, ahí he puesto un ejemplo de una actividad que organizé hace unos días en el zoo la SEO, con colaboración de otras organizaciones y, por supuesto, organizada por el Ayuntamiento de Jerez, un curso para aprender a identificar a las aves por el canto. Este tipo de actividades son fundamentales para poder contribuir a conservarla. También fomentando la existencia de suelos naturales, evitando en la medida de lo posible el hormigón, el asfalto, dejando que haya la mayor superficie de suelo sin cubrir posible, porque ese suelo, aparte de fomentar la existencia de biodiversidad, nos brinda otra serie de servicios, como es reducir la temperatura ambiente. Un suelo de tierra, un suelo natural, no acumula la misma cantidad de calor que el hormigón, que el asfalto, no hace ese efecto refractario de ir después soltando ese calor acumulado, por tanto reduce la temperatura, es otra herramienta de lucha contra la emergencia climática. También permite la recarga de acuíferos. Mirad, muchos de los parques de Jerez se surten del agua del acuífero. Tenemos algunos pozos que son magníficos, como el que hay en el Retiro, como el que hay en la zona de la calle del Puerto de las Palomas, el Parque José Antonio Márquez. Son unos pozos con unos caudales tremendos que nos sirven para baldeos de la ciudad, para regar los parques. Por tanto, contribuyen al ahorro de agua, y todo eso es gracias a que hay suelo que no está asfaltado, que no está lleno de hormigón. Si estuviera todo asfaltado, todo lleno de hormigón, ese agua no podría percolar y no podría recargar los acuíferos. Por tanto, es importantísimo que tengamos suelos sin asfalto y sin hormigón. Y por otra parte, disminuyen el riesgo de inundaciones, porque todo el agua que cae en una superficie asfaltada, en una superficie hormigonada,
rápidamente va a las alcantarillas, de las alcantarillas a la depuradora y la depuradora al río y aumentamos ese riesgo de inundaciones. Sin embargo, la que cae en un suelo natural, en un suelo esponjoso, va percolando, recarga el acuífero y no va al río o tarda mucho más en ir al río. Por lo tanto, reduce el riesgo de inundaciones. Otra forma de fomentarla, que es la que nos ocupa hoy, es plantando especies que aporten alimento, que aporten sustento a la fauna. Controlando las especies que plantamos, la fecha de fructificación, la forma, el tipo de fruto y demás, podemos controlar, podemos manejar la fauna en el sentido de potenciar que haya unas especies o haya otras. He puesto el ejemplo de la morera, porque, no estoy en la morera. Me he saltado una diapositiva, es que este sistema bueno, ahora volvemos hacia atrás. Decía que he puesto la morera porque es un árbol que yo creo que en Jerez en algún momento se le dará la importancia que tenía. Es un árbol que tiene mucho simbolismo porque fue una de las fuentes de ingresos de los poblados coloniales de la campiña de Jerez, porque Jerez hubo una época en la que tenía industria sedera, o sea, aquí se producía gusano de seda y para eso se plantaron moreras. Es cierto que la morera, si se planta en la vía pública, es un problema, porque mancha, porque resbala. Para eso hay algunas variedades, la fruilets, la que no da fruto, que estamos plantando, que no tiene ese inconveniente, pero sí sería bueno en aquellos espacios donde la morera no afecte, como pueden ser algunos parques, alguna rotonda y demás, seguir plantando moreras que den fruto, porque toda esa variedad de aves que tenéis en imagen y muchas más se alimentan de la fruta de la morera. Aparte, a los niños hay que seguir echándole hojas a los gusanos de seda en el colegio. Vamos a la diapositiva que ponía antes. Otra de las formas de fomentarla es poniendo a disposición de la biodiversidad agua, porque hay muchas especies que necesitan de un aporte de agua para poder sobrevivir, aunque los organismos se buscan la vida, ¿no? Cualquier cualquier aspersor bebe cualquier pajarillo y tal, pero hay otras especies como golondrinas y tal que beben al vuelo o que necesitan agua para la construcción de nidos junto con barro y tal. Entonces es importante que tengamos fuentes de agua por la ciudad que puedan servirles para obtener este recurso. Igual que he dicho antes con los frutos, lo mismo es con el polen. Aquí tenemos un zausgatillo, un vintex, que es una especie que es un verdadero atractivo para polinizadores. El que tenga un arbusto de estos cerca, si le echa un rato observándolo, va a ver todo tipo de mariposas, de abejorros, de abejas, de polillas, de especies de polinizadores que se acercan a esta especie. Igual que dije con los árboles y arbustos que dan fruto, es extrapolable a los árboles, a los arbustos con flor. Podemos manejar los polinizadores que tenemos, la cantidad y la variedad en función de la especie de arbustos y árboles que decidamos plantar. Pero no solamente los árboles y los arbustos vivos son importantes, los muertos también. Lógicamente con la solvedad no podemos dejar un tronco de una palmera que se caiga solo porque va a causar un accidente, pero sí podemos dejar tocones, pequeños troncos en parques, en jardines, incluso en el acerado, mientras que no se planta, cuando se muere un árbol por causas naturales, hasta que no se planta otro, no pasa nada por dejar un tocón, incluso es bueno para evitar accidentes, y ese tocón va a servir para que tengamos la variedad de setas que tenemos en la ciudad, que algún día estamos haciendo desde hace algún tiempo un estudio de las setas que tenemos en el zoo, y cuando publiquemos los datos o anunciemos los datos os va a sorprender la variedad de setas que tenemos solo en el zoo. Imaginaros en el total de la ciudad. Bueno, pues eso en gran medida es gracias
a estos restos de vegetación, a esas hojarascas, a esos troncos que tenemos repartidos por la ciudad. Aparte, esos troncos son refugio también. Ahí crían cantidad de especies de insectos, algún mamífero, algún ave, que, como decía antes, abren hueco en esos troncos y les sirven de refugio. Otra de las formas de contribuir con la conservación y el aumento de esa biodiversidad es creando espacios biodiversos. Es decir, que evitemos monocultivo, que evitemos poner árboles todos iguales, ambientes todos iguales. Este es un ejemplo de un parque biodiverso donde tenemos una masa de árboles variados, todos autóctonos. Tenemos una zona deprimida que se encharca cuando llueve mucho, donde hay taraje, que es propia de las zonas encharcables. Tenemos una pradera de flora espontánea. Jerez ha sido pionera en este tipo de espacios en nuestro entorno. En otros países sí ha llevado mucho tiempo, pero aquí en Andalucía no creáis que en el interior de la ciudad es tan frecuente contar con estos parques de flora espontánea, donde no hay césped, donde se siega como si fuera césped, pero no hay césped, y cuando llega el estío, cuando llega el calor, se seca, tenemos un paisaje distinto, de color dorado, no pasa nada, con las primeras aguas se volverá a poner verde, respetamos los ciclos naturales, son mucho más baratos de mantener, son mucho menos problemáticos en cuanto a plagas, son mucho más biodiversos, mucho más ricos. Es un modelo de parque que se está ampliando, ahora la Canaleja tiene este sistema, y que también con el manejo de la siega, con la altura a la que seguimos la vegetación, podemos manejar también la biodiversidad. Si permitimos una floración, habrá más biodiversidad, si no la permitimos, habrá menos. O sea, la creación de estos espacios es fundamental. Después, los modelos de gestión, que sean modelos de gestión sostenibles. He puesto esta foto que hice el otro día, que me llamó mucho la atención, que es una forma barata, sostenible, de mantener los solares limpios de vegetación. No siempre es posible, por temas de seguridad, pero en aquellos espacios donde es posible, ellas hacen su trabajo, abonan además, y esto se hace, por ejemplo, se lleva haciendo un tiempo en el Parque de Santa Teresa. En el Parque de Santa Teresa hay un rebaño de ovejas permanentemente, que son las que mantienen el parque limpio no limpio, pero sí la vegetación a raya para evitar riesgos de incendio. Bueno, pues estos modelos de gestión sostenible son una pieza fundamental de cara al aumento de la biodiversidad. Bueno, no me enrollo más porque creo que ya llevo demasiado tiempo. Para terminar, algunas cosillas, por ejemplo, la importancia de conocer a nuestros vecinos. Es muy importante conocer a nuestros vecinos. Eso nos va a evitar realizar acciones que sean contraproducentes. Por ejemplo, he puesto este animal que a mí me apasiona, me parece un animal interesantísimo, que lo tenemos en la ciudad por cualquier lado, yo lo he visto hasta en mi casa, y que es un animal para los seres humanos es totalmente inofensivo. Es una avispita, pero no pica a los seres humanos, pero es el terror de las cucarachas. Se llama Evania Apendigaster, que nunca me acuerdo del nombre, Apendigaster. Se llama Apendigaster porque ese es parte que veis ahí detrás, es su estómago, su abdomen, lo tiene cogido por un pedúnculo pequeñito, lo va moviendo continuamente. De hecho, hay sitios donde la llaman avispa bandera, por ese que parece que va moviendo una bandera, y lo que hace es buscar nidos de cucaracha. Cuando localiza el nido de cucaracha, llega a ellas, pone en la oteca, las cucarachas hacen unas capsulitas, parecido a los caramelos estos que había antes, los supositorios, eso que le llamaban, y ahí están los huevos dentro de esa oteca. Bueno, pues este animalito pincha, lo mismo que hacía la especie que vimos antes con la oruga, lo hace ella con la oteca de la cucaracha, pone sus huevos ahí y sus larvas se comen a las crías de cucaracha.
Si alguien ve esta avispa en su casa y la mata, está matando a quien controla las cucarachas. Es importante que conozcamos todo lo que nos rodea, todos los seres vivos que nos rodean, porque así evitaremos hacernos daño a nosotros mismos. Y después, como otro ejemplo, que no tiene nada que ver con este, he puesto esta especie que descubrimos hace unos días en las afueras de Jerez, vamos, prácticamente en la ciudad, porque la finca es urbanizable, está ya en la ciudad. En un tronco de palmera descubrimos cientos de ejemplares de esta especie, que es la Psilocopa buense. Es una especie que no estaba en la península ibérica, estaba en el norte de África, llegó a Canarias, ya había llegado a la provincia de Cádiz y hace unos días la descubrimos en Jerez. Había una cita de enero en la carretera cerca de Cartuja, cerca de la Cartuja, y esta ya es en la ciudad. Es importante conocer la fauna también para saber cuándo nos llegan nuevos animales, porque esos nuevos animales pueden ser especies invasoras que es importante controlar o no, o pueden ser especies que son inofensivas, pero es importante que sepamos qué tenemos para cuando nos llegue un organismo nuevo saber quién nos llega y a qué nos enfrentamos. Bueno, desde el Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Jerez vamos a seguir trabajando en divulgar esa biodiversidad, en intentar llegar a toda la sociedad trasladando estos conocimientos para que la visión que se tenga de esa biodiversidad sea una visión más rica, más acorde a la realidad. Desterremos muchos mitos que hay, muchos bulos también en cuanto a animales que son dañinos, en cuanto a hierbas que son malas y tal, y para ello vamos a seguir trabajando en distintas acciones. Bueno, pues esto es todo, amigos. Muchas gracias. Bien. Abrimos un turno de intervenciones. ¿Puedo hablar? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta. ¿Ahora? ¿Me escucháis? Sí, ahora me escucháis. Mira, quería hacerte una pregunta con respecto a... ¿No se oye? Ah, me has pegado a la boca, sí. Vale. Bueno, en Jerez era muy frecuente el paisaje de las chumberas, el que había muchas chumberas alrededor. Y desde hace unos años que ha habido, por lo visto, una plaga, y eso es difícil de repoblar. Es que el otro día un compañero del Ateneo precisamente propuso que trabajáramos sobre eso. Mira, me parece una oportunidad para preguntarte a ti. Es facilísimo de repoblar, lo que es dificilísimo de mantenerlo, porque hay una plaga, Íñigo te va a decir el nombre científico, yo no me lo sé, es una cochinilla que parasita a la planta, que es una plaga, y acaba con la chumbera con la que hemos comido los higos chumbos. Hay variedades de chumbera que no les afecta, pero no dan esos maravillosos higos. Entonces, el problema no es plantar. Una chumbera es tan fácil como con una hoja la tira al suelo y ya tienes una chumbera. No hay ni que plantarla. La hoja sola... y controlar la plaga, ¿qué pasa? ¿Que es muy difícil o es imposible? No, lo que pasa es que habría que estar echando veneno continuamente, vale. o algunas soluciones abonosas que hay que se pueden utilizar, pero claro, ¿quién se dedica a eso? ¿Quién se dedica a eso? Hay algunas zonas donde se está haciendo porque el higo, cuanto menos producto hay, más valor tiene el producto, entonces se está detectando que el higo chumbo tiene valor económico, y hay zonas donde la están manteniendo, pero te obliga a estar con tratamientos continuos. Aparte, dentro de la ciudad no es aconsejable porque es una planta que con las púas pero sí en el entorno. Pero estaba en los alrededores, no dentro de la ciudad, sí. Pero estaba Jerez rodeado. Sí. Pero ya el año pasado, como tú dices, yo vi puestos vendiendo churros.
vendiendo higos, vendiendo higos. Muy poco en comparación a otros años, pero yo me dio como, digo, mira, pues parece ser que esto se está controlando. Y no, es lo que tú dices, que como es escaso, en algunos sitios se han dedicado a mantenerlo. Vale, pues nada, entonces... Aquí no es típico, pero en la zona del Levante sí hay mucha tradición de cultivo de variedades de higo, que no son las que tenemos aquí silvestre, entre comillas lo de silvestre, pero hay una tradición enorme de cultivo. Y a mí me consta, en Sevilla, por ejemplo, en Valencina de la Concepción, hay algunas fincas que la están plantando de higueras y tal. Me imagino que sacarán variedades resistentes en algún momento, pero en la actualidad te obliga a estar tratando continuamente con el impacto que ello supone. Además, una planta que tenemos muy arraigada en nuestra memoria, en nuestra cultura, pero que en realidad no es de aquí, es americana. Es africana, ¿no? Y es una planta invasora, además. ¿Americana? Ah, yo para mí que era africana. No, Vale. es americana. Venga, gracias. Nada. Sí. Allí hay... Perdón. Norma así cerca, ¿no? Yo lo que quería, antes que nada, felicitarte por lo interesante que ha estado la charla. Ha estado muy interesante y la verdad es que hemos aprendido, por lo menos yo, cosas que desconocía completamente. Entonces, yo voy a entrar en un aspecto quizá un poco menos técnico, quizá más diferente, ¿no? Que es que probablemente casi todos los que estamos aquí remamos en la misma dirección. Somos afines a todos estos temas, somos ecologistas o somos en fin, amigos de la naturaleza, por decirlo de una manera más sencilla, ¿no? Pero mi pregunta al propio, digamos, disertador o al resto de los que asisten es que ¿cómo se gestiona esto de cara a la población general? Es decir, yo que siempre he estado, entre comillas, luchando en mi entorno, donde los sitios donde he vivido, en otras ciudades y demás, he estado luchando contra la, digamos, un poco contra la fuerza antinaturaleza que existe en muchas de nuestras poblaciones o en nuestro país o en nuestra comunidad o en nuestra... Quizá también es verdad que Jerez sea un poco una isla en este sentido, pero también mi preocupación radical es en que esto, que más o menos nosotros lo podemos llegar a adquirir como un conocimiento cercano, la población general no lo conoce. Pero es que no solo no lo conoce, sino que probablemente ni le interese. Y entonces yo creo que esa es la base fundamental para que esto tenga una salida real, es decir, una salida real práctica, ¿no? Que no nos quedemos simplemente en la dialéctica y en solamente en posicionarnos en una actitud, digamos, de beneficio para nuestro entorno, para, en fin, la belleza de todos nuestros paisajes, para esa biodiversidad de la que hablábamos, que es maravillosa. Pero yo lo que me preocupa de verdad es que esto llegue a la población. Es decir, la población desconoce esto y probablemente no lo llegue a conocer, entre otras cosas por falta de interés y probablemente de cauces para que lo pueda obtener. Entonces, yo me gustaría una reflexión general sobre esto. ¿Qué opinión tiene, en fin, el ponente, desde luego, y el resto de los asistentes? Si podemos dar alguna luz a este respecto por mejorar la calidad de nuestro entorno como tal, pero desde la base, es decir, desde abajo hasta arriba. Yo se lo contesto. Para hacer eso, lo primero que hago es analizarme a mí mismo. ¿Qué hago yo un lunes por la tarde, aquí montado, después de no sé cuántas horas buscando diapositivas, en vez de estar gritando árbitro, me callo, delante de un televisor? Pues resulta que yo estaba en un colegio, que era Alfonso X el Sabio, y a un profesor, que debía de ser un iluminado, porque en aquella época nadie hacía, la educación ambiental no sabíamos ni, eso quedaban décadas para que naciera la educación ambiental. A un profesor se le ocurrió que había una valla en el colegio que había que plantar cipreses. El colegio de aquí fatal. Y se le ocurrió al hombre decir que cada niño traiga un ciprés. Y el hombre se le ocurrió decirle a los padres, pero que no le compraran el ciprés al niño, sino que el niño tuviera que ahorrar para comprar el ciprés. Total, aquello, imagínate un niño, los poquillos dinero que tenía, pues ahora comprar un árbol, me cago en la madre que parió el profesor. Compramos el arbolito, lo plantamos, pero no acabó ahí la cosa. Nos obligaron a regarlo, a ponerle una etiquetita al ciprés con nuestro nombre. Ya tú sabes lo que pasa con los niños.
el mío es más grande, pero el mío es más ancho, el mío está más verde. Se entabló una competencia y fuimos creciendo en el colegio con los cipreses del seto, del ciprés. Bueno, pues eso de alguna forma te marca. A mí me marcó, a otros no. A mí me marcó. Y yo sigo pasando y viendo los cipreses, el ciprés que yo planté. Eso sí, cuando yo ya tenía, yo qué sé, 30 años, un día que fui a ver a mis padres, cuando salí de mi casa me encontré que había llegado al ayuntamiento y había cortado los cipreses por la mitad. Los dejó porque en forma de seto, pero aquel ciprés magnífico se convirtió en un seto. Entonces, ese tipo de acciones es lo que desde el Departamento de Educación Ambiental del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez estamos intentando hacer. Voy a hacer una cosa que no hago. Generalmente me dedico a criticar a los políticos. Hoy no voy a criticar al político, lo voy a alabar. Jaime ha tenido la sensibilidad de detectar que esto es así y crear algo que no había existido nunca en el Ayuntamiento de Jerez. Había existido alguna sección, pero un departamento de educación ambiental no había existido. Y ese departamento tiene como objeto eso que estamos hablando. Y se está llevando a cabo con acciones como las plantaciones en los colegios, como el Plan Árbol, como el Aula del Retiro, como todo lo que estamos hablando, Santa Teresa y otras muchas acciones que estamos llevando a cabo, notas de prensa, conferencias, etcétera, una exposición itinerante que está dentro del Plan Árbol y muchísimas acciones para acercarnos a la sociedad, poniendo énfasis en eso, en los más pequeños. En los más pequeños porque es la única forma de entrar, porque hay un verdadero problema con lo de transmitir, y es que cuando organizas una charla de estas, viene la gente que ya son de la causa. O sea, al que mata a los pájaros, al que corta los árboles, ese no viene a esta charla. Entonces, es muy difícil llegar a ese sector de la población. Entonces, la vía que parece más lógica es empezar por los niños y hacer un efecto multiplicador. Y eso es lo que se está pretendiendo desde el Departamento de Educación del Servicio de Medio Ambiente. Yo simplemente quería decir, bueno, primero felicitarte por tu gran saber, las cosas como son. Es decir, que esto, comparto, es verdad que estamos en un sitio donde la gente ya tiene cierta mentalidad, ¿no? Tiene esta concepción, lo tiene, pero no es fácil llenar una sala como esta. Quiero decir, que aquí estamos todos convencidos, pero a lo mejor algunos no actuamos con la responsabilidad que debiéramos, porque bueno, sí, todos somos ecologistas, todos medioambientales y todo lo que tú quieras, pero ¿hasta qué punto es el compromiso? Yo creo que aparte de esa acción, que me parece interesantísimo, que se está haciendo con los pequeños, porque son el futuro y porque además hay que empezar desde edades tempranas, yo te felicito porque este tipo de actuaciones también a los demás, a los que estamos por la causa, pero que hacemos poco, nos hace reflexionar y decir, oye, pues muy bien, vamos a apostar por esto. Entonces yo, por ese sentido, quería un poco felicitarte y poco más. Muchas gracias. Hay estrategias también, por ejemplo, si tú, ya hemos quitado la imagen, pero si tú empiezas a hablarle a la gente de la hierba que crecen en los alcorques y le pones la foto de un jaramago, tú despiertas poco, porque primero el jaramago lo tienen más que visto, segundo, hay gente que no tiene mucha sensibilidad a esas cosas. Entonces hay estrategias. Por ejemplo, estamos trabajando en una campaña donde utilizamos la belleza para llegar a la sensibilidad. Si empiezas a hablar del jaramago o de la ortiga, seguramente nadie le va a prestar atención. Pero si pones una mariposa como la que hemos puesto, eso hasta el más insensible dice, ostras, qué colores, qué belleza, ¿no? Ya a través de la mariposa le lleva a la ortiga, le lleva al jaramago, le lleva a cualquier otra planta. O sea, tenemos que empezar a utilizar estrategias como si fuéramos publicistas para llegar a esa parte de la población que no podemos llegar simplemente por educación o por civismo, ¿no? Hola, muchas gracias
por su exposición, que me ha parecido muy brillante. Y lo que me gustaría saber si Jerez, comparativamente con otras ciudades similares, ¿en qué nivel está de biodiversidad, de espacios verdes? Como si hubiera un ranking, ¿en qué nivel estaríamos? Mira, yo la charla la traía toda aquí en una chuleta, pero claro, no contaba con que al cambiar el ordenador cambia y no he podido leer nada prácticamente, más que 2 nombres científicos que no me acordaba. Pero entre las cosas que traía en la chuleta venían esos datos. Jerez tiene aproximadamente, si nos vamos al dato, son 70.051 árboles. Eso no es real. ¿Por qué? Porque llega un temporal y te cae 100 árboles. Y ahora esta semana hemos estado plantando y hemos plantado 125, con lo cual fluctúa. Pero tenemos aproximadamente unos 70.000 árboles árboles en espacios públicos, en el casco, ¿vale? Si aumentamos a parque periurbano y aumentamos a pedanías, barriadas rurales y demás, estamos en torno a los 155.000 árboles. En la ciudad tenemos aproximadamente 2,5 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Si me preguntas cómo estamos con respecto a otras poblaciones, la ratio que establece la OMS aconsejable es un árbol cada 3 ciudadanos. Jerez está en 2,18 árboles por cada 3 ciudadanos, o sea, casi, nos falta todavía, pero casi a árbol por ciudadano. O sea, estamos, no voy a decir muy bien para que Jaime no levante el pie del acelerador, pero estamos bien. Nada. Sí, buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo cuando se tiene azotea, balcón, se puede contribuir a la biodiversidad. Bueno, el mero hecho de plantar es una forma de lo que sea. Hombre, ya digo, dependiendo de lo que quieras atraer, pues puedes plantar unas plantas u otras. Yo soy enemigo de acciones como poner comederos para los animales. ¿Por qué soy enemigo? Porque creamos unos hábitos que no son naturales, los animales no se buscan el sustento, se lo suministramos nosotros. El día que nosotros nos vamos de ese espacio, porque nos mudamos o porque pasamos a mejor vida o por lo que sea, creamos un vacío y estamos de alguna forma domesticando la vida salvaje. Yo en ese sentido soy enemigo de los comederos. Eso no quiere decir que en momentos puntuales, como pueden ser, aquí no tanto, pero en lugares donde nieva o en años que sean muy malos, o aquí en verano, si no hay fuentes de agua por ningún sitio, que coloquemos. Pero todas esas medidas artificiales conllevan que hagamos dependiente a la fauna y eso puede ser un peligro. La mejor manera que podemos, de la que podemos fomentar esa biodiversidad es plantando, teniendo verde en la ciudad, en nuestra terraza, en nuestro balcón. ¿Qué tipo de plantas? Bueno, eso daría para una conferencia también. Si quieres atraer insectos, si quieres atraer aves, depende del tamaño de la terraza, depende si vas a estar mucho tiempo en la vivienda o no, si vas a regar las plantas, no. Eso os recomiendo en internet, hoy en día hay de todo y si os metéis en cualquier página tutorial o hay libros sobre eso, podéis obtener cantidad de información. Dependiendo de lo que te atraiga, las mariposas, bueno, pues hay determinadas plantas o los, yo qué sé, los abejorros, pues aunque te parezca increíble, hay plantas que atraen a los abejorros, o las aves, pues planta una morera si tiene un jardín, o planta, yo qué sé, un acebuche mismo, te atrae cantidad de aves insectívoras. Bueno, muchas gracias por echar la tarde aquí porque creo que, tal como es muy importante crecer en la sensibilización, como has hablado tú de los niños, también creo que es importante hacer divulgación entre los mayores, que también metemos la pata mucho o podemos ayudar mucho. Así que muchas gracias. Me parece muy importante. Yo, de hecho, estoy muy orgullosa del Ateneo que estemos colaborando en este tipo de difusión tan importante. Pero bueno, mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta va a un espacio muy concreto de Jerez,
que a mí me dice mucho, que es el Parque de las Aguilillas. Y es que me encanta que el ayuntamiento plantee que tiene ilusión y planes con los parques. De hecho, me parece que estamos muy bien en Jerez. Pero el Parque de las Aguilillas está tan mal que no tengo más remedio que preguntar qué planes tiene el ayuntamiento para este parque. Me imagino que al ser un espacio tan inabarcable, tan enorme, pues será cuestión, digo yo, de falta de medios, porque me imagino que por falta de verle la importancia no será. Pero bueno, lo planteo a ver qué me decís aquí la gente del ayuntamiento hoy sobre el Parque de las Aguilillas, que tan mal está. Bueno, yo puedo responder la parte que me toca. Me consta, me consta porque me lo ha dicho. Jaime es uno de los espacios que le preocupa. El problema es que lo bueno que tenemos es que tenemos un término municipal que es una maravilla, enorme, con unas zonas verdes tremendas. Lo malo es que no hay recursos para acudir a todo. Hay que ir priorizando. Entonces, ahora mismo se está trabajando en Santa Teresa, se ha trabajado en las Aguilillas, aunque sea retirando los efectos del temporal que hubo, y en el futuro la idea que me ha transmitido Jaime es que se quiere trabajar en el espacio. El problema es que todo es dinero, todo es recurso. No sé si tú quieres decir. Entonces, por ahí van las líneas. Las asociaciones llevan mucho tiempo pidiéndolo. Hay algunos estudios interesantes. Íñigo ha hecho trabajo sobre flora del parque. Agustín hizo un trabajo magnífico sobre las caleras, que es parte del patrimonio que tiene el Parque de las Aguilillas, esos hornos. ¿Quién? Ah, sí, sí. Digo yo que al ser un espacio tan inabarcable, yo me imagino que, claro, recursos para todo no hay. Pero lo que sí pienso yo, que se debería de meter mano a algo. No a todo, porque será inabarcable, pero a algo. Teniendo tantos expertos y tantos estudios como tenemos aquí respecto a ese parque, meterle la mano a algo en concreto, empezar por algo. Pues sí, es de los temas que hay que trabajar y que me consta que preocupan y que se está intentando buscar alguna forma de hincarle el diente, que no es fácil, ¿no? Porque es facilísimo, o sea, el papel lo aguanta todo. Hacer un proyectito, presentarlo, hacerte fotos, pero ¿y el día de mañana qué? O sea, ¿cómo gestionas eso? ¿Cómo lo mantienes? Entonces, lo que se haga bien. Entonces, me consta que hay preocupación, me consta que se está trabajando, pero de momento yo por lo menos no puedo decir nada más. Sí, hola, enhorabuena por la charla. Mi pregunta va, no sé si tiene algo que ver, pero ¿cómo afecta la contaminación acústica en la fauna? Sobre todo, vamos, no me refiero a la semana que viene, que vamos a tener mucha gente divirtiéndose en Jerez, porque Jerez es una ciudad muy ruidosa, sino incluso yo, vamos, que frecuento los parques, en Navidad que también, claro, frecuentamos los petardos. Yo he visto como petardos los padres, porque los petardos no tienen los niños, tienen los padres, que son los que compran, porque son los que le venden los petardos. Los petardos como auténticos manadas, ¿no? Yo decía estorninos, salen volando con un petardo a medio atardecer, claro, porque ese tipo de ruido no está en la vida natural, ¿no? Entonces, ¿cómo le afecta en la contaminación acústica? Bueno, primero decirte que yo no soy un experto en el tema, por eso digo, pero no sabía si tenía un poco, encajaba la pregunta aquí, pero bueno. Comentarte, la vida silvestre es sorprendente, y de las pocas ventajas que tiene hacerse mayor es que vas descubriendo cosas, vas viendo cosas veréis que no creeréis, ¿no? Pues si a mí me llegan yo empecé en esto de la naturaleza cazando, porque en mi entorno, no mi familia, pero sí amigos y tal del colegio, cazaban, y yo empecé cazando. De las aves más esquivas que había era el mirlo. Me acuerdo cuando iba de cacería que los cazadores tenían un dicho que era: eres más chivato que un mirlo, porque tú ibas por un cerro
y como el mirlo estuviera en el cerro de enfrente, empezaba a chillar y salía volando. No te permitía acercarte. O la paloma torcaz, más esquiva que una paloma torcaz, en el campo te tenías que ocultar, que pasaran, tal. Bueno, pues tenemos, como decía antes, la banda sonando, el prendimiento pasando y una paloma torcaz entrando a cebar los pollos en un naranjo en la calle Consistorio. O sea, sí es cierto que hay estudios, por ejemplo, en avifauna, que relacionan la contaminación acústica con el menor éxito reproductor. O sea, los huevos parece ser que en entorno con presión muy alta de contaminación acústica, los huevos que eclosionan son menos. Y aunque no he leído nada, pero te lo garantizo, igual que ocurre con el ser humano, todo lo que sea causa de estrés inmunodeprime y eres mucho más vulnerable a enfermedades, porque claro, si tú tiras un petardo o si tocas el claxon y un dormidero de aves se estresa, ese dormidero van a dormir menos, se van a estresar, tal. O sea, indudablemente afecta negativamente. ¿En qué medida? Eso hay que estudiarlo. Para ser riguroso hay que hacer estudios. Sí, ya te digo, en Internet hay estudios sobre el impacto incluso en la reproducción, en los éxitos de la eclosión en huevo de aves. Aviso a los amantes de los paseos. Bueno, tengo un problema con el agua, voy a ir directo al grano. He localizado un alcaraván, que como sabéis, el alcaraván es una ave esteparia. He encontrado el alcaraván que muy cerca de la hijuela de Rompeserone, a la altura de la finca la Salinilla. Me parecía increíble que lo que estaba viendo no era real. Y sí, seguía el caraván y volví al día siguiente y el caraván estaba por allí. Con lo cual, pienso que debe anidar a una ave esteparia del desierto que esté en esa parte entre la marisma, la autovía, la autopista o autovía, que este ave a mí me sorprendió. Y luego, esta mañana, en la barriada de España, me he encontrado que una torcaz la tenía a 1 metro y tranquilamente. Me acerqué más y me aguantó. La torcaz, tiempo atrás, vamos, es impensable que te hubiera mantenido la distancia. Sí, que si hubiese querido cogerla hasta, pienso que... Sí, eso... Entonces, estas dos aves, una esteparia y otra como la torcaz, desde luego, en el suelo, no... Respecto al alcaraván, es una especie bastante frecuente. O sea, Jerez, en el entorno de Jerez, en las viñas y demás, tenemos muchos alcaravanes, incluso forman dormideros colectivos en invierno y tal, y se ven grupos bastante, se oyen grupos bastante grandes de alcaravanes, la zona de Cuartillo, la zona de carretera de Trebujena, carretera del Calvario, toda esa parte de ahí, hay muchísimo alcaraván. Es de las pocas especies de aves esteparias que todavía quedan en buen número. Y respecto a la paloma torcaz,
ocurre lo mismo que con el mirlo, que decía antes. Yo la primera vez que vi una paloma torcada criando en una ciudad, yo no me lo creía. Sentado en un bar en Noruega, en un árbol, miro hacia arriba y veo una paloma torcada. Yo no me lo creía. Digo, esto tiene que ser una paloma doméstica que se parece a una torcada. Bueno, pues llegaron aquí y ha ocurrido lo mismo. Y eso, al parecer, es debido a mutaciones genéticas. De repente hay algún ejemplar que hay una mutación genética, que el animal es más confiado que sus congéneres, se acerca a la ciudad por el motivo que sea, obtiene beneficios, no hay depredadores, hay alimento y tal, y tiene éxito reproduciéndose. Su descendencia, como lleva sus genes, parece ser que son más confiados que los demás, como además no sufren daño, pues cada vez el proceso se va incrementando. Este proceso no es que sea nuevo, las mutaciones genéticas no son nuevas. ¿Qué es lo que es nuevo? Lo que es nuevo es el comportamiento. Antiguamente, cuando yo era un niño, una paloma torcana lo hubiéramos comido en 5 minutos, vamos. Ahora a un niño le dices tú que se come una paloma y dice, ¿pero de qué me hablas, loco? Eso tiene ojos, ¿cómo me lo voy a comer? No, porque ya los niños no cazan pájaros ni nada de eso. Entonces... Pues sí. Bien, bueno, pues vamos a acabar ya, ¿vale? Porque es hora. Hay que acostarse. Hay que agradecerle a José Manuel su ponencia, que ha estado muy interesante, y bueno, y haber atendido a todas las preguntas en este coloquio que se ha mantenido en la última media hora, ¿no? Bueno, le voy a hacer entrega de un obsequio con que el Ateneo le agradece su presencia aquí, ¿vale? Muchas gracias. Un catavino y eso. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.